Hola, buenas tardes. Gusto saludarles a todos y a todas. Bienvenidos al curso para capacitación en sistemas de riego. Este curso forma parte del programa Transferencia para mejorar la gestión del recurso hídrico en los ríos Achigüeno, segunda sección y Pircalauquén, que está implementando la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura a través de consultorías profesionales agrarias. Esta cápsula está dedicada a aspectos importantes del riego intrapredial. Los temas que vamos a revisar son la relación entre el agua, el suelo, la planta y la atmósfera, la necesidad de riego y la importancia de la eficiencia del riego. ¿Para qué necesitamos regar? Las plantas para producir necesitan transpirar, es decir, perder agua en las hojas en forma de vapor. Esta agua proviene del suelo. El suelo además se seca directamente por evaporación. Para que el suelo pueda seguir entregándole el agua a la planta que requiere para transpirar, tenemos que reponerla, es decir, tenemos que regar. ¿Qué le pasa a la planta si le falta agua? Lo primero que pasa es que dejan de crecer los frutos. Si la falta de agua continúa, dejan de crecer también las hojas y los brotes. Y si sigue la falta de agua, las plantas se marchitan, o sea, se ponen lacias. El suelo almacena el agua en los poros que quedan entre las partículas. Mientras más agua tengan los poros, más agua hay disponible para las plantas. Pero en los poros hay otra cosa que también es importante para las plantas: aire para las raíces. Las raíces, al igual que nosotros, requieren aire para respirar. Entonces, si tenemos un suelo muy húmedo, las plantas van a tener agua, pero no aire para las raíces. Al contrario, si tenemos un suelo muy seco, hay suficiente aire, pero no va a haber agua suficiente para las raíces. Esto significa que hay una humedad adecuada de agua en el suelo. Si el suelo tiene mucha agua, las raíces no van a poder respirar y las plantas van a sufrir. Si el suelo tiene muy poca agua, las plantas van a sufrir porque no pueden transpirar y tampoco van a producir. Es decir, tenemos que mantener el suelo a una humedad adecuada en donde haya agua suficiente para que las plantas transpiren, pero también aire suficiente para que las raíces respiren. Resumiendo entonces, si el suelo está muy seco, la planta no crece adecuadamente. Además, un suelo seco es un suelo duro y las raíces tampoco crecen. Tampoco es bueno regar de más. Las raíces se ahogan, pero además desperdicio agua y se pierde fertilizante que apliqué al suelo. A la suma del agua que se pierde por evaporación desde el suelo y transpiración de las hojas le llamamos evapotranspiración. Esta es el agua que tenemos que reponer cuando regamos. La pregunta de ¿cuánta agua pierde el cultivo? Depende de varias cosas. En primer lugar, depende del tiempo atmosférico. Y en segundo lugar, depende de qué planta es. ¿Cuándo transpiran más las plantas? Las plantas transpiran más cuando hace calor, cuando corre viento, cuando el aire está seco y cuando hay sol. Por el contrario, transpiran menos cuando hace frío, cuando no corre viento, cuando está húmedo y cuando está nublado. Y por el lado de las plantas que transpiran más son las plantas altas, como el maíz, o las plantas con muchas hojas, como las papas. En cambio, transpiran menos plantas bajas, como la frutilla, o plantas con pocas hojas, como la cebolla. Además, transpiran más las plantas cuando son adultas que cuando son jóvenes, y cuando son cultivos permanentes que cuando son cultivos anuales. El propósito del riego es reponer el agua que se pierde por evapotranspiración. Sin embargo, cuando regamos, no todo el agua va a quedar disponible. Parte del agua va a escurrir superficialmente sobre el suelo y otra parte va a ir a mojar el suelo más abajo de la zona de raíces donde las plantas no lo pueden alcanzar. ¿Cuánta agua desperdiciamos durante el riego? Se resume en el concepto de eficiencia. Así, un riego muy eficiente es un riego donde se pierde muy poca agua y un riego poco eficiente es un riego en donde se pierde mucha agua por escurrimiento superficial, es decir, que sale al final del surco, o porque moja suelo más abajo de la zona de raíces. Así, de esta forma, si alguien me dice que tiene un riego con un 60% de eficiencia, lo que me está diciendo es que
Cuando aplica 100 litros de agua, solamente 60 quedan disponibles para la planta y los otros 40 se desperdiciaron. ¿Cómo se pierde el agua durante el riego? El agua se pierde de dos formas. Se pierde porque escurre superficialmente y se pierde porque infiltra más allá de la zona donde hay raíces. A la primera le llamamos escurrimiento superficial y a la segunda le llamamos percolación profunda. En los riegos por goteo y por aspersión no se pierde agua como escurrimiento superficial. Sin embargo, sí se pierde agua por percolación profunda. Mientras más uniforme sea el riego, menor es esa pérdida por percolación profunda. Pero si nuestro riego no es uniforme, para que la planta que recibe menos agua esté bien regada, significa que regamos de más en otras plantas y esta agua se pierde. La segunda pregunta importante es ¿cuándo se debe regar? El suelo funciona como un vaso que le entrega agua a la planta para que la planta tome desde ahí la que necesita para transpirar. Tenemos que regar entonces cuando este vaso se encuentre vacío. Tenemos que regar más seguido entonces cuando el suelo puede almacenar poca agua, o sea, cuando es un vaso chico, pero también tenemos que regar más seguido cuando las plantas toman más agua, por ejemplo, en verano. Los suelos que almacenan más agua son los suelos arcillosos, los que no tienen piedra, que son profundos y que los cultivos son capaces de explorar todo el suelo. Por el contrario, los suelos arenosos, con muchas piedras, delgados, o cultivos que exploren superficialmente solamente el suelo, tendrán que ser regados en forma más frecuente. De esta forma, entonces, tenemos que regar más seguido los cultivos que transpiran más, cuando están en suelos delgados, en suelos arenosos y en verano, y tenemos que regar menos seguido los cultivos que transpiran menos, que están en suelos profundos, arcillosos y en invierno. ¿Qué pasa si es que no riego a tiempo? Si yo riego antes de lo necesario, el suelo se queda sin aire y las raíces se ahogan. Además, no todo el suelo va a quedar mojado, sino que solamente la parte de arriba va a tener el agua necesaria y por lo tanto las raíces van a crecer solo en los primeros centímetros del suelo. Si yo riego después de lo necesario, la planta sufre porque el suelo se seca y la planta no puede transpirar. Además, los suelos secos son suelos duros, por lo tanto las raíces tampoco van a crecer bien y el agua no se va a distribuir bien en todo el perfil de suelo. Resumamos lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto la importancia del agua para los cultivos y el rol del suelo en proveerle agua a los cultivos. Hemos visto también que la pérdida de agua del suelo y de los cultivos, que le llamamos evapotranspiración, es variable a lo largo del año y también es variable dependiendo de las plantas. Vimos también el concepto de eficiencia de riego. Mientras más eficiente es un riego, menos agua necesitamos para regar el cultivo. Y por último, vimos también que tan importante como regar la cantidad adecuada de agua es hacerlo en el momento adecuado. Ahora le proponemos unas actividades prácticas para que pueda realizar usted. La primera actividad consiste en observar los cultivos que existen en su predio y en los predios vecinos. Viendo esos cultivos, ¿cuál piensa usted que transpira más y cuál piensa usted que transpira menos? ¿Por qué piensa eso? Segunda actividad. En los mismos cultivos que usted observó, ¿cuál cree que tiene el riego más eficiente? ¿Cómo cree que podrían aumentar la eficiencia? Actividad 3. En su experiencia como agricultor, ¿cómo determina usted cuándo debe regar sus cultivos? Y cuando riega, ¿cómo sabe si es que el riego que hizo fue suficiente? Les agradecemos haber visto esta cápsula y los esperamos en una nueva cápsula.